todos los afiliados a FENALCO Antioquia y empresarios interesados en las temáticas que se abordarán en el taller de identificación y valoración de riesgos empresariales. Es un gusto que nos acompañen en esta mañana de viernes 18 de septiembre. El taller práctico tendrá una duración de 3 horas aproximadamente. Esta actividad virtual es realizada por FENALCO Antioquia y su programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi Negocio en articulación con los gerentes regionales de Oriente y Urabá, Jainer Osorio y Karen Martínez, respectivamente. Cuenta con el apoyo de aliados muy importantes como la Cámara de Comercio de Oriente Antioqueño, la incubadora de empresas Génesis, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de La Ceja, la Cámara de Comercio de Urabá y la Alcaldía de Apartadó. Apreciados comerciantes, ¿quieren ser parte de la resiliencia empresarial? Entendiendo las posibles amenazas y la vulnerabilidad a la que una empresa está expuesta, podrás evitar que una situación adversa interrumpa tu actividad comercial. También aprenderás a aplicar matrices de riesgos para poder evaluarlos. Les agradecemos que por favor nos vayan escribiendo por el chat su nombre, apellido, nombre de empresa, sector económico y ubicación, con el fin de saber quiénes nos acompañan esta mañana. A continuación iniciaremos con la agenda del día. Damos paso entonces a la gerente regional de Urabá, Karen Martínez, quien tiene unas palabras de bienvenida para todos los presentes. Adelante, Karen, te escuchamos. Muy buenos días, gracias Mónica. Un cordial saludo a todos los empresarios que se encuentran conectados y a las empresas que apoyan este evento. Agradecer nuevamente al proyecto de gestión del riesgo Fortalezco mi Negocio. Para nosotros desde la región de Urabá es súper agradable saber que nos están incluyendo en estas agendas que cobran gran importancia en estos momentos por los que estamos pasando, no solamente desde nuestra región, sino de todo el mundo. Y hemos tenido dificultades con temas de riesgo, y lo comentaba la vez pasada, como cuando se desbordó el río y otros riesgos que se pueden ir presentando al interior de las empresas. Felicitar a los empresarios de la región de Urabá, se conectaron la vez pasada, de acuerdo a la evaluación que hicimos, mucho del sector ferretero, del sector logístico y portuario, pero como les van a contar nuestros compañeros, los riesgos están en todas las empresas, en todos los sectores, o sea que es importante que aprovechen este taller. Ya hubo un primer momento, hay memorias, también se las podemos compartir, y que estén muy atentos en la jornada del día de hoy, que lo puedan aprovechar, que puedan conocer esas amenazas y esa vulnerabilidad que se presentan en cada una de las empresas. También resaltar la oportunidad que vamos a tener este año y cómo han sido tan incluyentes ese tema de la resiliencia y que pueden postularse a la noche los mejores. Ya por acá tengo empresas que me han enviado documentación postulándose a este galardón de resiliencia. Espero que sean muchas más las empresas que se puedan postular desde Urabá. O sea que bienvenidos y espero que tengan una jornada excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Karen. Ahora damos paso a Andrea Flores, directora de Productividad, Competitividad, Innovación y Proyectos Estratégicos de la Alcaldía de Apartadó, un aliado muy importante para la realización de este taller en esta mañana. Adelante, Andrea, te escuchamos. Muchas gracias, Mónica. Un saludo muy especial para todos quienes están hoy presentes en este importante taller práctico de identificación y valoración de riesgos empresariales. Un agradecimiento enorme a USAID, FENALCO y a Gestión del Riesgo por ser propulsores de este evento tan sumamente importante. Un reconocimiento también para Cámara de Comercio Urabá. Agradecemos desde la Administración Municipal todas estas articulaciones, esta cooperación de aliados estratégicos que hará que nuestros empresarios sean más productivos y competitivos en un panorama de retos y cambios constantes, una nueva realidad, una nueva gestión administrativa que nos permitió visualizar en medio de la pandemia. Reitero mis agradecimientos como funcionaria pública de la Alcaldía de Apartadó y esperar que todos nuestros empresarios que están conectados puedan quedarse hasta el final y poder poner en práctica todo lo que hoy vamos a aprender. Entonces, un saludo muy grande, muchas gracias de nuevo para todos. Muchísimas gracias, Andrea.
Los invitamos entonces a que por favor nos sigan escribiendo por el chat su nombre, apellido, nombre de empresa, sector económico y ubicación para efectos del listado de asistencia. Muy importante saber con quiénes contamos en esta mañana. De manera muy especial, también queremos invitarlos a participar este año en 2 eventos de gran categoría liderados por FENALCO Antioquia, la Federación Nacional de Comerciantes Seccional Antioquia. Estos eventos son Cohesión y la Noche de los Mejores, los cuales se celebrarán de forma remota el jueves 12 de noviembre. Para la Noche de los Mejores, hasta el 2 de octubre podrán postularse a cualquier premio, según la categoría a la que quieran aplicar. Encontramos las siguientes: Mercurio de Oro, Comerciante Distinguido, Lealtad Comercial, A Toda una Vida, a la Innovación, Gratitud Perenne y Empresa Resiliente. Les contamos que Empresa Resiliente es una nueva categoría que tendremos este año y en la cual nos gustaría que participaran. ¿Cuáles empresas aplicarían en esta categoría? Aquellas empresas que se han destacado por su capacidad de adaptación, conservación del empleo y por ser ejemplo de buenas prácticas empresariales frente a los cambios impuestos por la pandemia del COVID-19. Si quieres postularte a Empresa Resiliente o a cualquiera de nuestras categorías, escríbenos al correo comunicaciones@fenalcoantioquia.com. De igual forma, si se quieren registrar o inscribir de una vez para que participen en ambos eventos, podrán hacerlos a través de la página de FENALCO Antioquia, www.fenalcoantioquia.com/registro-noche-y-cohesión. Allí en la parte de abajo podrán encontrar una plantilla de PowerPoint que pueden descargar y proceder a enviarla a comunicaciones@fenalcoantioquia.com luego de haberla diligenciado. De igual forma, ahorita por el chat también se las voy a compartir en dado caso que quieran irse postulando o tengan pensado postularse a Empresa Resiliente o a cualquiera de los otros premios que tendremos en la Noche de los Mejores 2020, que serán eventos virtuales como lo hemos venido manejando hasta el momento debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, están invitados cordialmente a participar. Ahora sí, mi compañero Edwin Sánchez, experto en gestión del riesgo del programa Gestión el Riesgo, Fortalezco mi Negocio, les explicará a profundidad qué es ser resiliente y cómo lograrlo. Seguidamente dará inicio al taller práctico de identificación y valoración de riesgos empresariales y los guiará en el proceso de aprendizaje. Bienvenido, Edwin, te escuchamos. Adelante. Mónica, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Soy Edwin Sánchez, experto en gestión del riesgo del programa Gestión del Riesgo Fortalezco mi Negocio. Como ya lo he manifestado, es un programa que es de FENALCO Antioquia y operamos con recursos o financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo en el Extranjero, USAID. Bienvenidos a este taller, haciendo un preámbulo a lo que decía Mónica con relación a la Noche de los Mejores y Cohesión, relacionado con el premio Empresa Resiliente. Una empresa resiliente es aquella empresa que es capaz de adaptarse a situaciones adversas. Es una empresa que aprende con el tiempo. Si bien es cierto que las organizaciones antes las mirábamos como maquinarias, como una cadena productiva de máquinas, e incluso vemos a veces caricaturas que es una banda donde va pasando un artículo y una persona le va colocando algo hasta que al final sale un producto. Hoy en día las empresas no son eso. Las empresas son seres vivos. Hoy en día las empresas se miran como seres vivos. ¿Por qué? Porque lo más importante de una empresa no es la maquinaria ni la infraestructura. Lo más importante de una empresa es las personas. Por lo tanto, las personas somos seres vivos y eso es lo que le da el alma a la empresa, lo que identifica a la empresa, los seres vivos. Entonces, eso es una empresa resiliente, una empresa que sea capaz de operar como un ser vivo, una empresa que sea capaz de aprender, una empresa que sea capaz de crecer, de renovarse, de sortear todos los problemas que le pueda acarrear a un ser vivo y siempre salir adelante, salir mejor de lo que estaba antes. Entonces, cuando uno se pregunta qué es una empresa resiliente, hay unas preguntas antes de esa, que es, por ejemplo, ¿qué tan vulnerable es mi empresa a cualquier cambio abrupto? Ya sea
de tipo financiero, o que me cambie el mercado, o que entre un competidor muy fuerte, o que entre un producto sustituto incluso también, o que entre una nueva tecnología y tengamos que adaptarnos a nueva tecnología, o que incluso salga una normativa que me obligue a hacer un replanteamiento de mi razón social. Entonces, ¿qué tan vulnerables nosotros somos frente a esos cambios? Esa es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer frente a una empresa resiliente. Ahorita, ¿estamos preparados para resistir esos cambios, para resistir esos impactos? Esa es la pregunta de fondo. Para eso es una empresa resiliente, para poder resistir esos cambios, poder adaptarse rápidamente, tener unas características como esa capacidad de aprender. Como el ser humano tiene esa capacidad de aprender, y la mayoría de los seres humanos nos gusta estar constantemente aprendiendo, las empresas también, las empresas deben aprender constantemente. También qué capacidad tiene para diversificar el producto. Si este producto ya no me está rindiendo, si este producto ya no es mi producto estrella o mi producto vaca lechera, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a innovar? ¿Cómo voy a cambiar mi producto? ¿Qué otro plus le voy a dar a mi producto para que sea atractivo en el mercado? ¿Somos flexibles? Somos flexibles. Cuando uno dice que una empresa resiliente es flexible, a veces dice, algunas teorías dicen que para ser flexible debes improvisar. Yo no estoy muy de acuerdo con la improvisación. Para ser flexible yo considero que más bien es tener esa capacidad de hacer ajustes rápidos y exitosos, esa capacidad de yo poderme ajustar rápidamente a los cambios que están viniendo y anticiparme incluso a los cambios, rápidamente adaptarme y ser exitoso en ese cambio, no quedarme ahí en el cambio. Transformar el entorno es muy importante. Hoy en día las empresas, como les dije inicialmente, son seres vivos, también deben transformar su entorno, porque como ser vivo quiere tener a su entorno, que su entorno esté fuerte, que su entorno sea atractivo, que su entorno sea beneficioso tanto para la empresa como para todo el entorno. Y sobre todo, lo más importante, que fue con lo que inicié, para una empresa resiliente, contratar personas resilientes. ¿Quiénes son personas resilientes? Esas personas que emocionalmente son inteligentes, esas personas que aceptan los cambios y se adaptan y se ajustan a los cambios rápidamente, y sobre todo aquellas personas que están comprometidas con todo ese entorno, tanto el entorno interno como el externo de la empresa. Eso es una empresa resiliente. Entonces, bienvenidos a aquellas empresas que han podido soportar esta etapa de crisis que estamos viviendo desde el mes de marzo, con relación a la pandemia del COVID-19, aquellas empresas que han podido sortear de manera eficiente todos estos cambios, esta normativa, estos cierres, estas restricciones, para que participen empresas resilientes. Si bien es cierto que no todos los sectores cerraron, hubo sectores que se mantuvieron abiertos con restricciones, otros cerraron definitivamente, y incluso hay unos en la actualidad que todavía no han abierto, ya prácticamente está abierto todos los sectores de la economía. Es importante tener esas empresas que fueron capaces de sobrevivir a pesar de que tuvieron restricciones muy fuertes e incluso cierres por largo tiempo. Entonces, bienvenidos al premio Empresa Resiliente, para que se postulen, para que participen en este premio, que va a ser un premio nuevo, y creo que va a ser un premio que se va a institucionalizar por lo que viene de aquí en adelante con relación a este programa y FENALCO Antioquia. Bueno. Hacemos un punto aparte y entramos ya al taller práctico de identificación y valoración de riesgos. Nosotros, en la sesión anterior, que fue hace aproximadamente 15 días, vimos los fundamentos de gestión de riesgo y fundamentos de continuidad de negocio. Como lo he dicho anteriormente, son dos temas diferentes, pero son dos temas que se conjugan perfectamente. Sobre todo cuando empecemos a ver el tema de empresa resiliente, nos vamos a dar cuenta que tanto una empresa que hace una buena gestión del riesgo, una buena gestión de su seguridad operacional, una buena gestión de sus operaciones de las tecnologías de la información, pero también una buena gestión en la continuidad del negocio, son empresas resilientes, son empresas que pueden soportar mejor cualquier dificultad o cualquier cambio inesperado, todos esos riesgos emergentes o todos esos cambios disruptivos que hoy en día vemos, especialmente con lo que acabamos de hablar del COVID-19, que ya abrió la economía, ya no nos podemos centrar en el COVID-19, tenemos que centrarnos en cuáles son los riesgos de la apertura económica teniendo atrás el COVID-19, porque el COVID-19 no ha desaparecido, todavía no existe vacuna, por lo tanto sigue siendo un peligro y una amenaza que hay que tener en cuenta dentro de nuestros análisis. Bueno,
Vuelvo y les doy el mismo mensaje que dijo Mónica. Por favor, los asistentes van colocando su nombre, el nombre de la empresa, a qué sector pertenece y en qué ciudad están ubicados, dónde queda su sede principal, para que por favor podamos ir llevando el registro. Igualmente los invito que, como es un taller práctico, sea un taller participativo, un taller donde todos participemos. Entonces yo tengo aquí el chat abierto para que por favor, si tienen alguna duda o pregunta, me lo escriban en el chat y de una vez vamos respondiendo, vamos despejando dudas de una vez. Me lo escriben en el chat y vamos despejando dudas. En el día de ayer les tuvo que haber llegado un correo a todos los inscritos, un correo donde se les mandaba un material informativo y un material de apoyo, con un archivo en Excel y un archivo en PowerPoint. El archivo en Excel es un material de apoyo que les va a servir a ustedes en sus empresas. Si ya ustedes manejan matrices de riesgos, pueden mirarlo y compararlo y mirar a ver si de pronto esa matriz les sirve. Si no las han manejado las matrices de riesgo, los invito a que utilicen esa matriz. Es una matriz muy ágil, innovadora e incluso muy fácil de manejar para que puedan hacer puedan hacer sus análisis y evaluaciones de riesgos e incluso el tratamiento de los riesgos y los controles y los tratamientos de riesgo, porque la matriz trae esos dos elementos adicionales. Hoy nos vamos a centrar únicamente en lo que tiene que ver con la valoración del riesgo. La evaluación del riesgo. Nos vamos a centrar en la evaluación del riesgo. Hablamos de identificación y valoración, pero también vamos a mirar algo sobre el análisis del riesgo, que son esos 3 punticos de ese subproceso del proceso general de gestión del riesgo. Entonces nos vamos a centrar. Los que no le hayan llegado ese material de apoyo, que de pronto se hayan inscrito muy tarde anoche o esta mañana muy temprano, y no les haya llegado el material de apoyo, por favor pueden escribir aquí en su chat el correo electrónico para que mis compañeros les envíen los materiales a su correo electrónico y puedan trabajar. ¿Cómo se va a desarrollar el taller? El taller va a tener una parte inicial que es un recorderis. Vamos a recordar la sesión anterior, no toda, sino unos puntos importantes. Entonces al principio van a ver algunos puntos que ya vimos en la sesión anterior. ¿Por qué lo hicimos así? Porque se inscribieron más personas de la vez pasada. Entonces sabemos que hoy están asistiendo empresas que no estuvieron en el taller de fundamentos en gestión de riesgo y continuidad de negocio. Entonces quisimos hacer una entrada recordando, por ahí ya Comercial y Apoyo están solicitando que les envíe el material, Mónica o no sé si Mari, comercial@serviciosjyj.com y apoyo logístico @plazadelrio.com.co para que por favor les envíen el material. Entonces vamos a entrar haciendo un recorderis porque hay personas que se inscribieron y no estuvieron en el taller de fundamentos, muy corticos, un preámbulo, y vamos a entrar en materia en el taller. ¿Cómo vamos a trabajar? Esta plataforma permite crear salas. En determinado momento, después de que hagamos lo inicial y empecemos a explicar qué es lo que vamos a hacer con relación al proceso de gestión del riesgo, vamos a dividir las salas en grupos para que en el grupo trabajen en las salas y después se expongan. Ya más adelante les voy a explicar con la dinámica de cada sala. Bueno, entremos en materia. Entonces vamos a recordar la sesión anterior. Vamos a recordar ese concepto, riesgo, importante. Si ustedes recuerdan, aquí tenemos este mapita, que es una gráfica de que, muy básica de qué es el riesgo. Tenemos un sector que es la amenaza y tenemos un sector que es la vulnerabilidad, y donde se unen forman el riesgo. Entonces, donde está presente la amenaza y la vulnerabilidad, existe el riesgo. Si uno de estos dos elementos no está, no hay riesgo. Entonces, ¿qué es riesgo? Son daños o pérdidas potenciales. Esta palabra es muy importante, potenciales. ¿Qué quiere decir? Que no ha sucedido. O sea, existe un escenario latente que puede ocasionar daños. Entonces, el riesgo son daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a que los efectos físicos peligrosos se presentan en un periodo. Por lo tanto, eso se deriva de la combinación de lo que decía, la amenaza y la vulnerabilidad. Eso es el concepto de la Ley 1523, que la Ley 1523 es la que el gobierno determina la política para la gestión del riesgo de desastres en el país.
pero también crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Esa es la ley 1523. Con relación a la ISO 31000, que es una ISO que creería yo que la mayoría de las empresas que están aquí presentes la conocen a profundidad, porque digamos que es muy consultada, sobre todo para aquellas empresas que son certificadas 9001, e incluso para las, incluso no, todas las empresas hoy en día tienen que tener sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y tienen que recurrir a la ISO 31000 para hacer la evaluación del riesgo. Dice la ISO 31000 que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿La incertidumbre qué es? No tener información. No tener información para yo poder cumplir el objetivo, entonces existe un riesgo. Entonces, esos son los dos conceptos que tenemos sobre riesgos. ¿Alguien está rayando en la presentación, Astrid? Sí, Edwin, permíteme un momento. Sí, Y por rogamos favor. a los asistentes no disponer de la presentación para efectos de efectividad de este taller. Mil gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces esta era la grafiquita que estamos viendo en la presentación anterior. Riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Esto es un ejercicio matemático y así lo vamos a ver durante el taller práctico, porque cuando empecemos a hacer la valoración del riesgo vamos a tener que utilizar números bajo unos criterios para poder evaluar el riesgo. Entonces, ¿qué es el riesgo? Es la amenaza por la vulnerabilidad. Si bien es cierto, ya todos, cuando estuvimos en primaria, nos enseñaron que uno de los principios de las matemáticas dice que la multiplicación, perdón, que si uno de los factores es 0, el resultado es 0. Entonces, por lo tanto, aquí es claro de que ninguno de estos dos factores puede ser 0 para que exista el riesgo. Ahora bien, si no hay amenaza, pues no hay riesgo. Y si no hay vulnerabilidad, tampoco hay riesgo. Siempre, si uno de esos dos factores es 0, no va a haber riesgo. Entonces, vemos la gráfica donde existe una amenaza aquí de deslizamiento, movimiento en masa, no avalancha como normalmente lo escuchan por los medios de comunicación. La avalancha es otro tipo de fenómeno natural y está relacionado con la nieve. Entonces es un movimiento en masa o deslizamiento. Y aquí tenemos unos elementos expuestos. ¿Cuáles son estos elementos expuestos? Tengan en cuenta esa palabra, elementos expuestos. Y esos elementos expuestos son las personas, sus bienes, sus mascotas y sus propiedades, sus casas, etcétera. Me sacaron de la presentación, Astrid. Intentaré bloquear la presentación. Gracias, Edwin. Ok. Entonces, eso es, y donde se unen estos dos elementos, amenaza y vulnerabilidad, donde estén los dos juntos, es donde se forma el riesgo. Tengamos en cuenta esa particularidad para poder desarrollar el taller. Bueno, vamos aquí a entrar un poco con este video, entrar un poco en lo que es la gestión del riesgo. No, ya hemos llegado. ¿Pero qué demonios? Estoy ¿Qué le ha bien, pasado al avión? estoy ¿Qué bien. le habéis El hecho avión al se ha avión? estrellado. Estoy bien, estoy vivo. Genial, no puedo dormir ni un minuto. Chicos, Un momento, ¿vas a ¿esto quitarme es el esto? aeropuerto de Nueva York? Kowalski. Me temo que no. Informe de bajas. Solo 2 pasajeros desaparecidos, capitán. Bien, es un número aceptable. Buen aterrizaje, chicos. ¿Quién dice que los pingüinos no vuelan? ¿Lo ves? No puedo cerrar los palmeros. ojos, ni siquiera un segundo. ¿Hay algo que celebrar? ¡Mirad el avión! Lo arreglaremos. ¿Qué? ¿Y cómo vais a hacerlo? Con sudor, saliva y un montón de tinta adhesiva. Calculo que tardaremos en repararlo 5 o 9 meses. ¿109 meses? No, de 5 a 9 meses. Kowalski, propongo que saquemos provecho de este contratiempo. ¿Y en qué te basas para calcular eso, eh? Quiero que reconfigures el diseño. Genial, pero- Así que ponte las pilas. Bueno, ¿y cómo vas a hacer eso? Tú, guapito de cara. ¿Por qué no caváis una letrina y buscáis agua? Espera un segundo. ¿Pero quién te ha nombrado rey del avión? ¿Cómo dices? Bien.
ponte tú al mando. Repara tú el avión. ¿Y quién te ha dado autoridad para darme el mando? De acuerdo, yo seguiré al mando. Sí, estupendo. Sigue tú al mando. Y tú y tus amiguitos hippies quitaos de en medio. Claro, sí señor, pero porque yo quiero. Bravo por ti. Sí, pero ¿sabes qué? Esto no va a quedar así. Mamíferos superiores, quedaos. Nos vendrán bien vuestro córtex cerebral y vuestras manos con pulgares. Phil, voy a tener que lavarte las manos con jabón. Capitán, tenemos todas las piezas, pero vamos ligeramente retrasados. ¿Ligeramente cuánto? Unos 5 o 9 años. ¿109 años? No, 5 o 9 años. ¡Soldado! ¿Dónde están nuestros pulgares? No los he visto desde ayer, señor. ¡Maldito Darwin! Nadie deserta mientras está bajo mi mando. ¡Soldado! ¡Te vienes conmigo! ¡Rico! ¡Te vienes conmigo! ¡Nos cogeremos! ¡Tendrán un consejo de guerra! Eso no será necesario. Hemos reclutado unos cuantos pulgares más para ti, capitán. Creo que soy el último mono. Lo dudo mucho. ¡Hasta saltimbanquis! ¡Manos a la obra! Nos dividiremos en 3 grupos. Grupo Alfa, os encargaréis de la chapa. Grupo Bronson, ensamblaje. Grupo Steve McQueen, servicio de catering. ¿Alguna pregunta? ¡Bien! Pues monos a la obra. Te comería a besos, hombre mono. Está bien, aunque seas feo de narices. El avión no estará listo hasta que aceptéis lo que pedimos. Bien, la baja por maternidad. ¿Baja por maternidad? Pero si todos sois machos. Necesitamos el avión para una misión de rescate. Pues no puedo hacer nada hasta que aplastemos a este sindicato. Yo sí que os voy a aplastar a todos como no pongáis ese avión en marcha. ¿Es que no veis que estos sindicalistas me tienen atado de manos? Es innegociable. Puede que haya alguien que no quiera que esto corra por toda la sabana. Está bien. Tendréis la baja por maternidad. ¡Música! ¡Puntales! ¡Listos! ¡Alerones! ¡Listos! ¡Diamantes y oro! ¡Listos! Bueno, aquí vemos un fragmento de la serie de la película Madagascar, pues que realmente ya han salido varias películas, pero esto es lo que sucede normalmente en una empresa. Cualquier situación donde esté el ser humano presente, donde haya interacción del ser humano, donde el ser humano esté en una actividad, es inherente el riesgo. El riesgo es inherente a todas las actividades del ser humano. Tan así que los papás, incluso especialmente las mamás, son las primeras gestores de riesgo, son las que están pendientes de que no les sucedan a sus hijos de chiquitos y son las que están constantemente diciéndoles, mire, esto te puede hacer daño, no meta el dedo por acá, cuando cruza la calle mira hacia los 2 lados, todos los eventos cotidianos de la vida del ser humano, hay riesgo inmerso, ya sea en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Entonces, más una empresa donde hay un sinfín de actividades y donde interactúan también un grupo de personas, pues el riesgo es inherente a toda la actividad del ser humano. Además, porque la condición humana también interfiere en las actividades laborales. Por lo tanto, el riesgo lo debemos gestionar constantemente. Debe ser una actividad de constante revisión y de constante acción dentro de las empresas. Es así que la ISO 9001 ya tiene un enfoque basado en riesgos o un pensamiento basado en riesgos con el objeto de poder satisfacer al cliente y darle el buen servicio como demanda la ISO 9001 y las otras normas de gestión. Si hablamos de la ISO 27000, también tiene que tener elementos de gestión de riesgo. Si hablamos de una ISO 28000, tiene elementos de gestión de riesgo, incluso de normas privadas como WACS,
también tiene elementos de gestión de riesgo. Si yo quiero certificarme como operador económico autorizado OEA, tiene elementos de gestión de riesgo. Entonces, hoy en día todas las certificaciones y todos los procesos, todos los sistemas de gestión y todo lo que interactúan de las empresas tiene que tener inmerso el tema de gestión de riesgo para poder lograr los objetivos propuestos dentro del planeamiento estratégico de la organización. Bueno, vamos a ver un poco sobre el proceso de gestión del riesgo. El proceso de gestión del riesgo basado en la ISO 31000. En algunos momentos recurriré a la ley 1523 para poder hacer un parangón en el tema de gestión de riesgo de desastres que no está desligado al tema de ISO 31000 porque es la base de las normas, la ISO 31000 en temas de gestión de riesgo. Entonces, el proceso de gestión de riesgo, la ISO 31000 habla de que la gestión de riesgo tiene unos principios, tiene un proceso. Vamos a centrarnos en esta parte, en la parte derecha superior de todo el tema de la ISO 31000. Entonces, el proceso de gestión del riesgo implica la aplicación de unas políticas, unos procedimientos y unas prácticas en todo el proceso de la figura. Hablamos que debe haber políticas, procedimientos y prácticas en la comunicación y la consulta, en el alcance, contexto y criterios, en todo lo que tiene que ver con la evaluación del riesgo, que tiene estos tres elementos, que es la identificación, el análisis y la valoración, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Esta partecita es la que vamos a ver, lo relacionado con el tratamiento del riesgo, lo relacionado con el seguimiento y la revisión y el registro de informes. Todo está inmerso ahí. ¿Qué es la comunicación y la consulta? La comunicación es el primer paso y está también en la ley 1523. La ley 1523 lo habla al final de la norma. Incluso el decreto 2157 que respalda el artículo 42 de la ley 1523 también habla de comunicación y consulta al final de la norma. Pero aquí en el proceso de gestión de riesgo lo tomamos de primeras. La comunicación y consulta. ¿Comunicación con quién? Con las partes interesadas. ¿Cuáles partes interesadas? Tanto las internas como las externas. Todas estas partes interesadas que pueden afectar o afectan a la empresa donde no haya una buena comunicación, donde no haya una buena consulta con estas partes interesadas. ¿Qué busca la comunicación? Esa interacción, esa interacción en tiempo real con las partes interesadas para que se puedan tomar decisiones de conciencia y haya una comprensión del riesgo. También comunicarle a esas partes interesadas, especialmente a las internas y las otras que tienen que ver con mi cadena de abastecimiento, sobre qué es el riesgo, entrar en conciencia, apropiarse del conocimiento de gestión del riesgo y que comprendan el riesgo. En cuanto a consultas, esa retroalimentación, porque nosotros de pronto desde la parte directiva, desde esa estructura burocrática que tienen las organizaciones, no vemos hacia abajo y no podemos percibir algunos riesgos que están allá en la parte operativa. Entonces, cuando hay esa consulta entre todos los protagonistas y todos los partes de la organización, puede haber una interacción y una mejor inteligencia de la organización al poder reconocer, identificar riesgos que de pronto no habíamos visto desde la parte de la gerencia o de los directivos supervisores. Entonces es importante que exista esa consulta. Cuando hablamos del alcance, el contexto y los criterios, ¿el alcance a qué se refiere? El alcance se refiere a la gestión de riesgo. Se puede hacer en toda la organización, pero también se puede hacer por procesos o se pueden hacer por áreas e incluso por proyectos. Yo voy a realizar un proyecto dentro de mi empresa, le aplico las herramientas de gestión de riesgo. Entonces hay que mirar el alcance que voy a tener frente a este proceso de la gestión de riesgo dentro de mi organización. Cuando hablamos del contexto, hablamos de que el contexto tiene dos apartes. Tiene un contexto interno y tiene un contexto externo. Por lo tanto, el entorno de la organización es bastante importante porque es ahí donde yo puedo determinar cuáles van a ser mis objetivos y mis actividades para aplicar esta herramienta o estas metodologías de la gestión de riesgo. Y qué factores organizacionales pueden incidir dentro de mi empresa para tomar una buena decisión. En el contexto es importante tener en cuenta que hay factores, como había dicho anteriormente, factores internos y externos, y los dos son supremamente importantes. En el factor externo
hay que tener en cuenta factores como el social, el cultural, el político, el legal, los reglamentarios, los financieros, los tecnológicos, los económicos, en fin. Muchas empresas utilizan una herramienta que se llama PESTEL, que yo creo que la mayoría de las personas que conocemos, que están aquí en esta charla, conocen esta herramienta, PESTEL o PESTAL en español, aunque también le cambian la E de PESTEL por ecológico y otro le colocan PESTAL por ambiental, porque hay empresas que tienen que cumplir normas ambientales y es importante que incluyan dentro de su análisis del entorno externo este elemento dentro de este análisis PESTEL. Es importante también tener en cuenta que dentro del análisis del contexto interno es fundamental mirar toda ese gobierno corporativo de la organización, mirar todo lo que es la misión, visión, qué es lo que quiere la organización, cuál es la cultura organizacional de la empresa, cuáles son los objetivos, la estrategia, las políticas que tiene la empresa para poder desarrollar un buen análisis. Algunas personas emplean la herramienta DOFA, teniendo en cuenta que DOFA tiene dos elementos, unos externos y unos internos. Las debilidades, como las fortalezas, son elementos internos de la organización y las oportunidades y las amenazas son elementos externos de la organización. Por lo tanto, es otra herramienta que algunas organizaciones utilizan. Pero el DOFA no se puede quedar en solamente identificar esas debilidades, esas oportunidades, esas fortalezas y esas amenazas, sino también desarrollar estrategias a partir de esas debilidades, de esas oportunidades, de esas fortalezas y amenazas, desarrollar estrategias que sean útiles para la organización. ¿Para qué nos sirve el contexto? Para que la organización se haga una visión clara, una visión holística de lo que tiene la empresa alrededor e internamente. Pueda identificar y conocer perfectamente qué tiene la empresa en su entorno, tanto interno y externo. Para eso sirve el contexto. En cuanto a los criterios son los criterios que va a emplear la empresa para desarrollar esta metodología de gestión de riesgo. Algunos emplean matrices o mapas de calor, matrices 5x5, y los criterios de evaluación o de determinar el nivel de probabilidad o el nivel de impacto. Es muy importante definir todos esos criterios. Entonces es muy importante este punto de los criterios porque de ahí depende la exactitud de la evaluación que yo haga del riesgo, de esos criterios. Bueno, en cuanto a la evaluación del riesgo, tenemos en cuenta que en la evaluación hay tres apartes: identificación, análisis y valoración del riesgo, que lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, me lo voy a saltar. El tratamiento del riesgo no lo alcanzamos a ver hoy en un taller que realmente no son 3 horas, es menos horas porque hay un inicio de presentación y voy a tratar de ser lo más corto porque 3 horas pueden ser demasiado tiempo para los asistentes. El tratamiento de riesgo no lo podemos alcanzar a desarrollar hoy. En cuanto al seguimiento de revisiones, es ese proceso de mejora continua. Hacerle seguimiento, revisando cómo están funcionando las cosas, hacer cambios, porque cualquier sistema de gestión o cualquier metodología como es esta para medir el riesgo, toca estar haciéndole cambios y ajustándolo. Además, el entorno en cualquier momento cambia. El entorno en diciembre era muy diferente al entorno que tenemos hoy en día. Por lo tanto, si nosotros hicimos un análisis o un planeamiento basado en las metodologías de gestión del riesgo en diciembre o el año pasado, ya no aplica este año, ya es totalmente diferente. O sea, ya las empresas están en mora de realizar un nuevo análisis de su entorno y de su contexto para poder hacer una aplicación correcta de los fenómenos amenazantes que pueden poner en peligro su empresa. Entonces, por lo tanto, debe hacer una nueva revisión de este tema de la gestión del riesgo. Y el registro de informe es valiosísimo porque es donde queda consignado todo el proceso, donde quedan consignadas todo lo que es gestión documental, donde quedan gestionado, archivado, queda disponible para la organización toda la información, que la información es muy útil para la inteligencia organizacional, para ese organismo vivo que es mi empresa y que tiene que estar en constante revisión y aprendiendo todos los días. Esta matriz también la vimos en la charla anterior, pero nos vamos a centrar en esta partecita nomás. Nos vamos a centrar en el antes y dejo por fuera los controles preventivos, como los controles detectivos
y los controles correctivos los dejo por fuera, con el objeto de centrarme únicamente en la evaluación del riesgo que está aquí delimitada en este aspecto, la evaluación del riesgo, que es lo mismo que está aquí en ese cuadrito que vemos en la gráfica anterior. Bueno, en el antes, todo lo que vamos a ver es en el antes. Hay una amenaza, que las amenazas dependen de su origen, que hay que tenerlas en cuenta y identificarlas. Yo las divido en dos grandes grupos: amenazas de origen natural y amenazas de origen o antropogénico. Las amenazas de origen natural son aquellos fenómenos que la naturaleza produce, como son atmosféricos como huracanes, vendavales, heladas, sequías, hidrológicos como son los desbordamientos, inundaciones, avenidas torrenciales. Si alguno tiene alguna pregunta sobre alguno de estos fenómenos que no lo entienda, me pregunta y lo explico. Geológicos, sismos, volcanes, movimientos en masa y otros que son normalmente fenómenos concatenados como tsunamis y lahares. Entonces, esos son los fenómenos de origen natural. También tenemos fenómenos de origen humano o antropogénico. En el de origen humano hay un grupo que está muy relacionado con los fenómenos de origen natural, pero por acción del hombre, por su intervención dentro del territorio, acelera y provoca un mayor impacto de estos fenómenos de origen natural. Entonces, podemos hablar algunos de ellos, como las inundaciones, los movimientos en masa, los incendios forestales, entre otros fenómenos de origen humano que son de origen natural, pero por la intervención del hombre fueron acelerados o tuvieron un mayor impacto. Gloria, esta presentación va a quedar disponible en la página de YouTube de FENALCO una vez termine. Por ahí en 24 horas estará disponible. O de aquí al lunes, pues para tener en cuenta el fin de semana. Hay otros fenómenos que están relacionados con la tecnología. ¿Por qué también hacen parte que son de origen humano? Porque la tecnología, ¿quién la produjo? El hombre. El hombre es el que produce la tecnología. Cuando yo hablo de tecnología, no me estoy refiriendo a hardware, a software. No me estoy refiriendo a las redes, a los computadores, a la nube. Me estoy refiriendo a todos esos cambios que ha producido el hombre a partir de la herramienta, a partir del hacha, a partir de la rueda. Todos esos son cambios tecnológicos que producen riesgos dentro del entorno normal y dentro de las empresas. Entonces hay unos fenómenos relacionados con la tecnología que son de origen humano, que son los derrames, las fugas, las explosiones, las sobrecargas, los cortocircuitos, los incendios, las explosiones, los colapsos, los volcamientos, todos los riesgos relacionados con la seguridad en el trabajo, entre otros. Ya muy cercano a lo que hacen las empresas, cuando nosotros hacemos un análisis de amenazas o de peligros, o un análisis de riesgos dentro de la empresa, estos fenómenos empiezan a salir, empiezan a verse dentro de la empresa que son muy posibles o suceden con mucha frecuencia. Y hay otros relacionados con el riesgo público, que están relacionados con las aglomeraciones de público, terrorismo, vandalismo, sabotaje, incluso el SARLAF, que es el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o los riesgos de anticorrupción. Entonces aquí hay otros fenómenos y todos están relacionados con el hombre. Entonces los dividimos en esos dos grandes grupos. Entonces lo primero que debemos hacer en la evaluación del riesgo es la identificación. ¿Cuáles de estos riesgos puede suceder en mi empresa? ¿Cuál de estos riesgos frecuentemente sucede en este sector económico al que pertenece mi empresa? ¿O cuál de estos riesgos es evidente que se presenta aquí en este territorio? Porque puede ser que mi empresa esté al borde de una quebrada, o puede ser que mi empresa esté en la pata de un cerro con una pendiente muy inclinada, o puede ser que mi empresa esté al lado de un lago, o mi empresa esté en una zona de alta sismicidad, o una zona de actividad volcánica frecuente, o mi empresa esté a la orilla del mar, donde perfectamente se pueden presentar fenómenos relacionados con la atmósfera, ¿cierto? Entonces, primero hay que identificar cuáles son los riesgos
que están presentes en mi empresa. Hay que hablar de vulnerabilidad. La vulnerabilidad, como lo habíamos visto anteriormente en la fórmula, tiene que ver con esa exposición y esa fragilidad de mis elementos expuestos ante una amenaza. ¿Y cuáles son esos elementos expuestos? Están mis fábricas, o sea, mis instalaciones, las personas, la familia, el entorno alrededor de mi empresa. Puede ser que mi empresa esté ubicada cerca de una zona residencial y puede afectar esa zona residencial. Entonces, estos son otros elementos expuestos. Puede estar frente a una vía pública de alta transitabilidad. Entonces, hay personas que van a estar expuestas a los riesgos de mi empresa, las casas que están alrededor. Entonces, hay que identificar ese tema. Más adelante vamos a entrar a identificar bien qué es fragilidad y exposición para poder tener esos dos elementos muy bien presentes en el momento de poder hacer un buen análisis del riesgo y poder hacer una correcta valoración del riesgo. Poder determinar bien ese escenario. Esta más adelante lo vamos a ver. Para poder determinar ese escenario del riesgo es importante tener en cuenta, primero, las causas, incluso en la matriz que le enviamos nosotros, la matriz de Excel, es una matriz que es mucho más extendida. Dentro del taller no la vamos a abordar totalmente, porque hay elementos que ya ustedes como empresas los identifican fácilmente, a qué proceso pertenece, cuál es el responsable, haga una descripción, en fin, sino que vamos a irnos a los elementos principales de este análisis del riesgo, esta identificación del riesgo y esta valoración. Entonces, pero es muy importante identificar las causas. ¿Cuál es la causa de este escenario de riesgo? ¿Qué me está produciendo? Esas causas están muy relacionadas con las amenazas. ¿Qué causa esa amenaza? ¿Qué tipo de amenaza es? ¿Qué amenaza se puede presentar? Y a su vez mirar cuál es ese evento que se puede presentar. Y ese evento es la unión entre la amenaza y la vulnerabilidad. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo de ese evento, que es el escenario de riesgo en sí, el evento. ¿Qué puede suceder cuando se une esa amenaza y esa vulnerabilidad? ¿Qué puede suceder? ¿Y cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los daños o las pérdidas que puedo tener yo como empresario en mi empresa frente a la materialización de esa amenaza? Y ese riesgo ya deje de ser riesgo y se vuelva un desastre, una emergencia, una crisis dentro de mi empresa. Entonces, ese efecto también es importante medirlo, porque cuando yo sé cuáles son los efectos, qué es lo que yo puedo perder, cuantificar, sé que estoy haciendo una inversión pequeña en el momento en que aplique planes de acción o todas esas estrategias de controles de riesgo y tratamientos de riesgo, y esos planes de acción que son importantísimos para poder reducir el riesgo y llevar ese riesgo inherente a un riesgo residual dentro de mi organización. Bueno, aquí vemos un ejemplo, como les he dicho anteriormente en la presentación, en la diapositiva inmediatamente anterior. Vamos a ver un ejemplo de qué es un escenario de riesgo y vamos a mirar lo que es la fragilidad y la exposición. Entonces tenemos identificada una amenaza, que en este caso es de origen natural, es un sismo, es una amenaza de origen natural, identificada como un sismo, y tenemos una vulnerabilidad donde hay unos elementos que hay que tener en consideración, que es la fragilidad y la exposición. Entonces digamos que estas dos edificaciones, una edificación que cumple la norma de sismoresistencia, o sea, está construida con todas las características de sismoresistencia, puede resistir un sismo. Cuando yo construyo bajo la norma de sismoresistencia NSR 10, que es la actual, se considera que la edificación puede resistir sismos muy fuertes, de los que han sucedido a nivel nacional. Va a tener daño en la estructura, pero la estructura no va a colapsar, va a sufrir daños dependiendo de la magnitud, pero no va a colapsar la infraestructura. Frente a una estructura que no cumple la norma de sismoresistencia, está por debajo de la norma de sismoresistencia. Entonces, aquí le hago la primera pregunta. El que me quiera participar, puede encender el micrófono o escribir en el chat. Tengo una construcción sismorresistente y una construcción no sismorresistente. ¿Cuál es más frágil de las dos?
La no sismo resistente. La no sismo resistente es más frágil frente a este fenómeno amenazante, frente al fenómeno amenazante de sismo. No es más frágil. Esta es menos frágil, o sea, es más resistente y esta no es resistente. Esta es frágil, esta no es frágil, o podríamos decir, es menos, no es tan frágil como esta otra imagen que tenemos acá. Y estas dos edificaciones están una al lado de la otra. Está una aquí al lado derecho y la otra está aquí al lado izquierdo y están ubicadas en una zona sísmica. Hablemos de cualquier parte del territorio nacional, hablemos de Medellín. Las dos están ubicadas aquí en Medellín, una contigua a la otra. ¿Cuál es más expuesta, cuál es menos expuesta a las dos? Buenos días, pues yo considero que ambos elementos se encuentran expuestos, de pronto uno con mayor magnitud que el otro, ¿cierto? Porque de todas maneras está el riesgo de que la que es no sismo resistente pueda llegar a tumbar la otra, ¿no? Correcto, correcto. Pero hablemos de exposición. Exposición es ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy situado? Y las dos están expuestas al mismo sismo. Porque como lo decía anteriormente, una está al lado de la otra. Bueno, no están pegadas. Para hacer más fácil el ejemplo, no están pegadas. Una está al lado de la otra y las dos están en el mismo territorio donde posiblemente va a suceder el sismo. Entonces las dos están expuestas. Entonces ya entendemos ese elemento de qué es exposición y qué es fragilidad. Entonces las dos están expuestas porque están en el mismo territorio, las dos son susceptibles, que es lo mismo, las dos son susceptibles de que reciban la onda sísmica, exacto, ambas están expuestas, Edber, ambas están expuestas, pero la fragilidad cambia de una a la otra. Entonces, estos dos elementos son valiosísimos de tenerlos en cuenta cuando yo haga el análisis de la vulnerabilidad de los elementos expuestos de mi empresa frente a una amenaza. Entonces, las dos son expuestas, o sea, tienen el mismo grado de exposición las dos edificaciones, pero una tiene mayor vulnerabilidad por fragilidad que esta otra. ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, voy a empezar a explicar. Profe, gracias. Muchas gracias. Voy a empezar a explicar el primer ejercicio que vamos a hacer en el taller. Son las 9 de la mañana, vamos con buen tiempo. Este es el primer ejercicio. Ustedes recibieron un archivo en PowerPoint, vamos a trabajar los talleres en el archivo de PowerPoint. ¿Por qué se los mandé en PowerPoint? Porque quiero que después, como van a trabajar en grupo, después una persona del grupo presente el trabajo. Entonces tenemos esta primera diapositiva en el archivo de PowerPoint que se les envió a ustedes a los correos. Y a los que no se les había enviado, creo que ya se los enviaron, los que escribieron el correo aquí hace un momento. Aquí vamos a identificar la amenaza. Vamos a identificar las causas de esa amenaza. Vamos a identificar qué vulnerabilidades tiene mi empresa frente a esa amenaza. Recuerde que la amenaza es externa y la vulnerabilidad es interna. Y vamos a determinar también cuáles son las consecuencias que puedo tener yo frente a la materialización de este escenario de riesgo. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a colocar aquí un ejemplo. Determinamos que el riesgo número uno es sismo. Y me gustaría que cada uno de los grupos, ahorita que se vean los grupos, coloquen como riesgo número uno sismo. Si quieren van trabajando allá. Colocan el riesgo número uno, sismo. Todas las empresas son susceptibles de sufrir un sismo. Es un fenómeno que está latente aquí en el Valle de Aburrá, en Urabá, en Oriente es un fenómeno que está presente. En mayor o menor medida, dependiendo de la zona de ubicación geográfica de Colombia. Entonces, fenómeno sismo. ¿Qué lo causa? Fenómeno natural. O sea, eso es un fenómeno natural, no lo causa absolutamente nada más. Es un fenómeno natural.
La vulnerabilidad, la sede de la empresa, la infraestructura. Esa es la vulnerabilidad. ¿Cuáles son los elementos vulnerables de la empresa? Pero dirán, venga, y las personas y no sé qué. Sí, pero en sí, si la empresa es frágil o no es frágil, lo que va a resistir o lo que va a soportar o lo que va a ser frágil frente al sismo es la infraestructura de la empresa, mi edificación. Que las personas pueden salir heridas o muertas en un sismo. Sí, pero también puede haber una explosión y puede haber un colapso estructural también por explosión. Entonces, digamos que cambia el fenómeno amenazante, pero la vulnerabilidad en este caso es la infraestructura de la empresa. La sede de la empresa es la vulnerabilidad. Que a raíz de eso vayan otros daños y consecuencias, sí, es diferente. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de esa vulnerabilidad? El colapso estructural. Esa es la consecuencia. ¿Qué puede pasar frente a esta, frente a esta vulnerabilidad y este fenómeno amenazante? Que haya un colapso estructural. Entonces, cuando hablamos de la consecuencia, ya estamos determinando, en pocas palabras, el escenario de riesgo. Entonces, cuando ustedes abren la matriz en Excel que les envié, dice riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Colapso estructural. Ese sería el riesgo, colapso estructural. Lógicamente, hay unos impactos. Hay unos impactos de tipo económico y de tipo humano a raíz de la materialización de un tipo de riesgos como estos. Entonces vamos definiendo, Gloria pregunta cómo se redactaría el riesgo. ¿Cómo se redactaría? Colapso estructural por sismo. Pensaría yo que es la forma más sencilla, no hay que ser tan extendido redactar el riesgo. Colapso estructural de la sede de la empresa por sismo. Si ustedes lo quieren colocar más bonito, colapso estructural de la sede de la empresa por un fenómeno amenazante natural tipo sismo. Puede ser también. Aquí estamos mirando la consecuencia como lo que puede suceder, más no el impacto. Vamos a mirarlo del impacto más adelante. ¿Listo, Gloria? Bueno, después de que nosotros hayamos identificado ese escenario de riesgo, vamos a mirar cómo lo vamos a valorar. Y para valorarlo, vamos a emplear la otra matriz que les envié a ustedes, que tiene que ver con determinar unos valores numéricos para poder hacer la operación matemática que pusimos al principio, que era riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad, y me dan resultado, un valor del riesgo. Entonces aquí vamos a sacar al final el valor de ese riesgo 1, bajo unos criterios. Estos criterios son unos criterios míos, pero cada empresa tiene sus propios criterios. Cuando la empresa ya tiene una metodología de gestión del riesgo, tiene sus propios criterios. Incluso los nombres pueden cambiar. Yo aquí los tengo con los nombres. Si quieren, trabajamos bajo estos criterios, y si quieren trabajar bajo los criterios de una empresa, los deben soportar dentro de la matriz o dentro de la presentación que van a exponer al final del ejercicio. Van a hacer 2 exposiciones, de un primer ejercicio y un segundo ejercicio. Entonces hay una probabilidad, hay un valor de esa probabilidad y un criterio. Yo manejo una matriz 5x5, por eso ustedes ven 5 criterios de probabilidad y 5 criterios de impacto, para poder hacer esa matriz 5x5. Y también ve que hay unos valores de 1 a 5 acá, y de aquí de 1 a 20, porque me gusta manejar un rango de 1 a 100, para poder hacer una ponderación más fácil, para poderse hacer una idea más fácil de qué porcentaje de riesgos tengo yo dentro de mi organización. Por eso lo manejo de 1 a 100. Ahora bien, las empresas pueden manejar matrices 4x4, algunas empresas se atreven a manejar matrices 3x3, con criterios, con 3 criterios no más. Entonces, eso es muy relativo de cada empresa. Aquí vamos a trabajar con una matriz 5x5 y con un valor de 1 a 100 para poder hacer una ponderación de una vez. Y pues lo aplico yo porque es más fácil de explicárselo a una empresa cuando entra en estos temas de gestión de riesgo. Entonces tenemos una probabilidad remota con un valor 1 y es una vez al año o más años. O sea, sucede ese fenómeno amenazante. Esta probabilidad, aquí hago un alto, esta probabilidad tiene que ver con el fenómeno amenazante.
esta probabilidad tiene que ver con el fenómeno amenazante. Y este impacto tiene que ver con cuáles son los daños o las pérdidas que puedo tener frente a ese fenómeno amenazante. Y esos daños y las pérdidas, ¿quién los tiene? Los elementos expuestos. La vulnerabilidad mía es la que me da este valor. Entonces, cuando yo miro la probabilidad, voy a recurrirme a la amenaza, qué tan probable es que esa amenaza suceda o qué tan frecuente sucede esa amenaza en mi empresa o en mi entorno. Y cuando vamos a ver acá, tengo que ir a mirar frente a la vulnerabilidad mía, frente a esa fragilidad y frente a esa exposición, cuáles son los impactos. Ahora bien, siempre recurran al peor escenario. Hay empresas que son muy, tal vez ingenuas, y dicen, no, ese peor escenario nunca va a suceder acá, coloquemos que el escenario es el mínimo. Hay que darse duro para hacer una buena gestión. Cuando yo me exijo como empresario hacer una buena gestión empresarial de gestión de riesgos, me estoy exigiendo y me estoy fortaleciendo empresarialmente, estoy volviendo a mi empresa una empresa fuerte. Entonces hay que ir al peor escenario. Que no, es que aquí nunca ha sucedido un sismo de escala de 7 grados. Ese es el peor escenario, que suceda un sismo de 7 grados, 8 grados. Entonces hay que ir a recurrir a ese peor escenario. Bueno, entonces tenemos que remoto, bajo estos criterios, ocasional 2, una vez cada 6 meses, moderado 3, una vez cada 3 meses, frecuente 4, una vez por mes, constante 5, una vez por semana, leve, ya pasamos al impacto, o sea, lo relacionado con la vulnerabilidad, fragilidad y exposición. Entonces, leve 1, pérdidas leves, se asumen las mismas. Menor 2, daños menores, no interrumpe la continuidad de negocio, o sea, hay daños, pero mi empresa sigue operando sin problema, o sea, no para la operación, sigue produciendo, sigue entregando bienes y servicios a mis clientes. El tercero es grave, con una numeración de 5, donde hay daños fuertes, hay pérdidas mayores y se interrumpen algunas actividades de mi negocio. Hay algunas interrupciones, se interrumpen algunos procesos, algunas actividades de mi negocio. Tengo un crítico donde el valor es 10, ya hay daños graves y compromete la continuidad del negocio, o sea, interrumpe el negocio. Y hay un catastrófico que es 20, donde hay daños irreparables y afecta la continuidad del negocio. Entonces, esos son como los criterios que yo traigo para este taller. Como les digo, cada empresa tiene sus propios criterios e incluso para cierto tipo de amenazas. Si yo hablo de riesgos de carácter financiero, yo no hablo de esto, yo hablo de montos de dinero y dependiendo de la empresa pueden hablar de millones y algunas empresas pueden hablar de billones o trillones o pueden hablar en dólares. Entonces, eso depende del tipo de riesgo. Incluso si yo voy a analizar riesgos relacionados con seguridad de trabajo, tengo que hablar de muertes, tengo que hablar de lesiones, tengo que hablar de heridos, tengo que hablar de incidentes. Entonces, dependiendo del tipo de riesgo. Ahora bien, uno dirá, pero ¿cómo yo integro todos estos riesgos? Muy fácil. Cuando yo hago esta matriz estos criterios, los puedo dividir. Puedo hablar criterios para evaluar riesgos operativos, puedo tener criterios para seguridad y salud del trabajo, puedo tener criterios para riesgos financieros, puedo tener criterios para corrupción, tengo que tener criterios para lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces puedo hacer una tabla de criterios más larga, con criterios para cada uno del tipo de riesgos de mi empresa. Y con eso voy integrando en un solo mapa de calor todos los riesgos de mi organización, incluyendo todo: seguridad en el trabajo, financieros, SARLAF, corrupción, operativos, informáticos, etcétera, etcétera. Puedo hacer una matriz con varios criterios. No sé si sea claro hasta ahí o si tienen alguna duda con respecto a esa matriz de criterios, que la puedo hacer dependiendo del tipo de criterios. Yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, el tema del COVID-19, pues eso es algo que no había pasado nunca, pues, acá. Entonces, a la hora de yo mirar estos criterios,
está remoto, ocasional, moderado, frecuente, constante. Nosotros el COVID no sabemos cuándo se vaya a acabar. De qué manera uno lo cataloga acá sabiendo que es nuevo, pero no sabemos cuándo se va a acabar. Esa es mi pregunta, desde a la hora de poner la probabilidad. Muchas gracias, profe. Sí, el COVID-19. Algunos lo definen como un cisne blanco, otros como un rinoceronte gris. Perdón, un cisne negro, dije blanco, bueno, un cisne negro, un rinoceronte gris. Un cisne negro es un riesgo que no se veía venir y tiene un impacto fuertísimo. O sea, es un riesgo que no era visible, era un riesgo que no estaba contemplado en ninguna matriz. Nadie lo había considerado. Ejemplo, los aviones de las Torres Gemelas. Nadie había considerado absolutamente dentro de su matriz de riesgos de que uno de los riesgos de mi edificio fuera que alguien estrellara un avión dentro de mi edificio. O sea, nadie había tenido en cuenta ese tipo de riesgo. Terrorismo, sí, pero ese tipo de riesgo como tal, de mirar cómo yo puedo gestionar para que un avión no se estrelle contra mi edificio, pues eso se le sale de las manos a cualquier persona. Otros dicen que es un rinoceronte gris, que porque era un riesgo que se vio, que ya se había contemplado, del cual ya se había hablado anteriormente, pero que no hicimos nada al respecto. Yo ya lo dejo al criterio de cada uno si lo considera un cisne negro o un rinoceronte gris. Para mí es un rinoceronte gris, porque desde hace mucho tiempo se vienen hablando de pandemias, de virus, de amenaza biológica, y hace 100 años sucedió una pandemia. Entonces es un fenómeno que ya había sucedido, un fenómeno de origen natural, aunque hay algunas teorías que dicen que es un fenómeno de origen humano, o sea, que lo ocasionó el hombre, ese virus lo creó el hombre, pero ya se veía venir. Para mí es un rinoceronte gris. En ese caso, es un fenómeno que sucede una vez o más al año. Entonces es un fenómeno que es remoto. Entonces yo lo catalogaría ahí en remoto. Con unas consecuencias, ya ustedes empiezan a hacer un análisis dentro de ese sector, cuáles han sido las consecuencias de la materialización de ese riesgo. Pero ya nosotros como empresarios no podemos seguir pensando que el COVID es el problema. No, ya se abrió la economía. Ya el problema no es el COVID, el problema es cómo gestionar con mi personal, con mis trabajadores, para que no me traigan el COVID aquí a la empresa. ¿Cuáles son las medidas preventivas para que no me traigan el COVID a la empresa? ¿Y cuáles son las medidas de carácter correctivo que debo tomar frente a esa situación? Entonces, para darte la respuesta, ese sería el caso del COVID. ¿Quedó claro? Muchas gracias. Bueno, ya mirando estos criterios con que los vamos a traer en el taller, vamos a hacer el ejercicio. Ya tenemos un riesgo 1, que fue allá el colapso estructural de la sede de mi empresa por la materialización de un sismo, ¿cierto? Y como les dije anteriormente, hay que mirar el peor escenario. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Un sismo, hablemos de aquí en Medellín, que suceda un sismo de esas proporciones, de una escala de 7 grados, es muy remota. Entonces, por eso le coloco el valor 1. Porque sucede una vez al año o más años. Aquí en Medellín un sismo de una escala superior no sucede hace más de 500 años. Entonces hay que colocarlo ahí, porque es una posibilidad, no es que, no, hace 500 años no sucede, no lo vamos a tener en cuenta, no. Hace 100 años sucedió la última pandemia y no la tuvimos en cuenta, aquí tenemos las consecuencias. Entonces hay que tenerlo ahí, remoto, 1. Y le coloco que el impacto es 20. Yo lo coloqué en el peor escenario porque mi empresa no tiene sismo resistencias, opera en una edificación, en una bodega que es muy vieja, no tenemos la capacidad y en caso de que haya un sismo y que se caiga la empresa, acaba con todo. Entonces los daños son irreparables y afecta la continuidad. Entonces lo hice bajo esos 2 criterios. Probabilidad remota con impacto catastrófico. El resultado de multiplicar 1 por 20 es 20. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Por qué multiplico 1 por 20? ¿Recuerdan la ecuación? Riesgo igual a. Este es el riesgo. Es igual a amenaza por vulnerabilidad. Igual 20. Hasta ahí vamos claros.
Bueno, vamos a ir a las salas, pero antes de ir a las salas les explico qué vamos a hacer. Aquí el sistema, ahorita Astrid me ayuda, Astrid que es la operadora de la plataforma, me va a ayudar a dividir a todos los integrantes, ¿cuántos estamos acá? 80 personas, a dividirlo en salas. Los vamos a dividir en salas y esa sala va a ser un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo, entre ustedes van a decidir con qué empresa van a trabajar con base a una sola empresa. Entonces, entre ustedes deciden, venga, trabajemos con la empresa suya, la de fulanito, la de peranito, la de doña Marta, la que ustedes decidan y trabajan y van a llenar esa matriz con los 5 riesgos. Van a llenar la matriz con los 5 riesgos y después van a hacer la evaluación de ese riesgo. También la van a hacer, la valoración del riesgo la van a hacer con esos 5 riesgos. Cuando terminen el ejercicio de desarrollar eso, vamos a volver todas a salas y uno por cada grupo va a hacer la presentación de su trabajo, de su identificación del riesgo y su valoración del riesgo. No sé si hay alguna duda con relación al trabajo que vamos a hacer. Yo voy a estar rotando por las salas. Ustedes van a tener la posibilidad, cuando los abran por salas, en la parte inferior derecha les va a salir una manito donde pueden pedir ayuda. Me pueden pedir ayuda a mí y yo voy a esa sala y les resuelvo la inquietud. O si no, alguno de mis compañeros va a ir, pero especialmente yo voy a ir a cada sala y voy a ayudarles si tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna apreciación con relación al trabajo. Para ese ejercicio vamos a tener, son las 9:18, casi 9:20, vamos a tener 20 minutos. O sea, vamos a ir hasta las 9:40. Hasta las 9:40 vamos a ir en ese ejercicio, 20 minutos. Entonces, es muy poquito tiempo, por lo tanto necesito que se pongan de acuerdo muy rápidamente y desarrollen el taller muy rápidamente para que no nos vayamos a gastar más del tiempo estipulado en este ejercicio. ¿Quién tiene alguna duda? Perdón, don Edwin, una pregunta en la parte de valor. Para poder lo que se hace es sumar la probabilidad más el impacto, ¿o cómo se pone ese valor? Multiplicar. Si aquí la probabilidad no hubiera sido remoto, sino ocasional, y hubiera sido un 2, era 2 por 20, 40. Ajá. Y si la probabilidad no fuera 2, sino 5, por ejemplo, que es constante el fenómeno, sí, entonces sería 5 por 20, 100. Se multiplica, perfecto, muchas gracias. Recuerden que empleamos esta fórmula para hacer ese ejercicio. La amenaza tiene que ver con la probabilidad, como he dicho, y el impacto tiene que ver con la vulnerabilidad. ¿Listo? Entonces multiplicamos para sacar el valor del riesgo. ¿Soy claro? Sí, señor, muchas gracias. A ti. Muchas gracias por preguntar, porque seguramente esa pregunta se iba a generar al interior de los grupos. Entonces, Astrid, bueno, ¿quién tiene alguna otra pregunta antes de ir las salas? Bueno, veo que ninguna. Astrid, por favor, dividimos por salas. Ya saben que me pueden llamar acá en las salas para responder sus inquietudes. Bueno, primero que todo, buenos días a todos y todos los empresarios. Quisiera hacer algunos apuntes sobre lo que va a ocurrir en este momento entonces para efectos de que todo se desarrolle con normalidad. Zoom los va a redireccionar en este momento a grupos más pequeños, en una sesión de grupos más pequeños. Entonces, en la parte superior de su pantalla, ustedes podrán ver el número de sala a la que están ustedes adscritos. Ustedes pueden solicitar la presencia del tutor y solicitamos paciencia en caso de que la llegada de nuestro experto en gestión del riesgo pues, sea un poco tardada, puesto que va a ser una división de más o menos 6 grupos, cada uno de 10 personas alrededor de ese número. Entonces solicitamos paciencia en ese caso. Procedo entonces a dividir esta sesión. Gracias, Astrid.
¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer la exposición del primer ejercicio. Astrid, no sé si me ayudas cuántos grupos se dividió el taller. Teníamos 6 grupos trabajando. 6 grupos trabajando. Entonces, ¿quién va a exponer del primer grupo? Era la sala en la que estaba nuestra compañera Mari Zuluaga. Mari, ¿quién del primer grupo va a exponer? Hola. Yo. Tamara. Buenos días. Perfecto. Entonces, si quieren, ya yo dejé compartir mi pantalla para que puedan compartir su pantalla y Ay, auxilio, socorro. una explicación. Mari, me hace el favor y me ayuda compartiendo, Sí. yo explico. Sí, ya la comparto. Ay, Dios te pague. Listo, ahí la ven. Sí. Listo, Samara, es todo tuyo. Sí. Buenos días, a todos los asistentes. Mi nombre es Amara Henry. Vamos a hablar entonces de identificación y análisis del riesgo de una empresa perteneciente a la asociación, una asociación mutual. Bueno, el primer riesgo que observamos, que fue el que trabajamos pues inicialmente en grupo, fue el sismo, cuya causa se encuentra enmarcada dentro de los fenómenos naturales. La vulnerabilidad son las instalaciones de la empresa, cuya consecuencia sería un colapso estructural. El segundo riesgo es el riesgo de una explosión a raíz de un cortocircuito, que es la causa. La vulnerabilidad entonces para este evento serían las personas o las instalaciones, vidas humanas en caso de que en ese momento pues estemos en horario laboral, entonces estén todos allá, y las instalaciones. ¿Qué consecuencia podemos observar? Interrupciones de la actividad económica. En el riesgo número 3 encontramos el riesgo tecnológico. Una causa es la falta de seguridad, digamos, en las plataformas tecnológicas de la compañía. La vulnerabilidad entonces son los equipos y la información que allí está contenida, y la consecuencia puede ser reputacional, porque decimos, bueno, es que mi información entonces ya anda por todo lado, y de tipo legal porque la ley 1581 nos habla del tema de protección de datos. El riesgo número 4, mencionamos el tema de liquidez. Una compañía como la nuestra requiere un flujo de caja constante, ¿cierto?, para mantener la operación. Entonces, falta de liquidez, la amenaza para la liquidez, perdón, es causada por algunos deudores que incumplen con el pago de sus obligaciones. ¿Qué vulnerabilidad encontramos allí? La permanencia de la compañía. ¿O qué puede atacar esto? La permanencia. Y la consecuencia sería el cierre de la compañía por falta de liquidez para sostener la operación. Como riesgo número 5 identificamos el hurto. Una causa puede ser inseguridad en el sector. La vulnerabilidad son los materiales con los que opera nuestro negocio. Y la consecuencia, entonces, es lucro cesante por la suspensión de la operación mientras se normalizan las actividades. Profe, tiene apagado el micrófono. Sí, perfecto. Vamos a hacer aquí un paréntesis para que sigan después explicando la diapositiva número 5, ¿vale? Algunas consideraciones a tener en cuenta. Es muy importante que cuando se defina la amenaza sea muy específica, la amenaza, que no quede muy amplia, porque entonces queda un escenario muy amplio y el plan de acción no va a ser efectivo. ¿Por qué la amenaza debe ser específica? Porque yo teniendo una amenaza muy específica voy a poder definir el escenario específico de esa amenaza, el escenario específico de ese riesgo, que el riesgo es la multiplicación de la amenaza por la vulnerabilidad. Al definir bien eso, yo ya sé qué controles le voy a colocar a esa amenaza y a esa vulnerabilidad específica, y a su vez es fácilmente puedo tomar una nueva medición para hacer un tratamiento de los riesgos. Entonces, con relación a eso, voy a hacer algunas observaciones a la presentación de ustedes. Explosión, cortocircuito. La primera la veo muy bien. De pronto en las consecuencias faltó que es un colapso estructural. ¿Por qué? Por sismo, porque puede haber un colapso estructural por falla geológica, un colapso estructural incluso por un incendio,
Un incendio puede provocar un colapso estructural, fallas por terrorismo, fallas en la obra, etcétera, ¿cierto? Entonces hay que definir muy bien el escenario, colapso estructural por sismo, para poder saber cómo tratar ese riesgo. En cuanto a explosión, la explosión la ocasiona un cortocircuito, perfecto. Un cortocircuito puede ocasionar desde un incendio a una explosión o un daño de equipo, ¿cierto? Pero aquí en este caso el escenario es una explosión por cortocircuito, ¿cierto? Vulnerabilidad a las personas e instalaciones. Aquí en la consecuencia es muy importante que la consecuencia quede definida, que lo que vamos a tener aquí es una interrupción de la actividad económica, pero sobre todo es el daño, la consecuencia está muy relacionada con la vulnerabilidad. ¿Qué me pasa en la vulnerabilidad con relación a la amenaza? Entonces sería que hay daños o pérdidas o lesiones de personas por la explosión, sería la consecuencia. Ahora, que eso puede ocasionar a futuro interrupción de actividad económica, claro, va a ocasionar una interrupción de la actividad económica, pero en sí la consecuencia son los daños o las lesiones o en el peor de los casos muerte de personas a raíz de la explosión, ¿cierto? Para tener en cuenta en consecuencia de eso. No le vamos a hacer cambio ahorita, vamos a seguir el ejercicio como si no hubiera hecho observaciones, pero es para que lo tengamos presente para esta retroalimentación. Riesgo tecnológico en gestión de riesgo está muy relacionado con todas las tecnologías, no únicamente con las tecnologías de la información, sino con todas las tecnologías, todos los cambios que ha hecho el ser humano, desde la rueda, desde el hacha, hasta el internet, hasta los aviones, hasta los viajes a la luna, todo eso, ¿cierto? Entonces ese riesgo tecnológico queda supremamente amplio. Entonces yo me imagino que aquí se están refiriendo, por lo que yo veo en la vulnerabilidad de equipos de información, se están refiriendo a un riesgo relacionado a que se dañen los equipos de la información, o a qué, o un ciberataque, ¿a qué se están refiriendo aquí específicamente? Específicamente nos referimos a un ciberataque, hablamos de hackeo y por eso nos referimos tanto al tema de la información que tenemos en la empresa de las personas. Eso, yo intuí eso. Entonces, en este caso, la amenaza es un ciberataque. ¿Listo? Sería la amenaza. Un ciberataque sería la amenaza. La causa que inseguridad en las redes de datos, ¿cierto? En las redes de internet y firewall y todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información, sería la causa. Una seguridad de la información muy débil. La vulnerabilidad, los equipos sí me pueden secuestrar la información. Los equipos, digamos que la vulnerabilidad en los equipos, que ocasionen daño a los equipos, sí pueden meterle virus, podrían dañar los equipos. Y las consecuencias sería que, en este caso hay que ser muy específico. A pesar de que vamos a tener unas consecuencias subsiguientes de reputación ilegal, aquí la principal consecuencia es el robo o el secuestro de la información, porque eso es lo que hace la ciberdelincuencia, secuestrar la información para pedir ¿qué? Dinero a cambio, ¿cierto? Sería la consecuencia, ¿vale? Liquidez, la de liquidez me parece fenomenal porque es una amenaza que tienen todas las empresas. La causa perfecta, deudores que incumplan con el pago de obligaciones. La vulnerabilidad, ahí la vulnerabilidad sí es de tipo financiero. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Que la empresa se queda ilíquida, la liquidez de la empresa. Se queda, la vulnerabilidad es el que no tiene cómo pagarle a sus acreedores y proveedores, ¿cierto? Entonces, digamos que la vulnerabilidad sería la parte financiera, sería la parte vulnerable. El área financiera de la empresa, sería vulnerabilidad. Y las consecuencias serían un posible cierre de la compañía, como dicen, por falta de liquidez para poder sostener la operación, ¿cierto? Entonces me parece perfecto. De pronto lo único que le daría el cambio sería la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad hay que mirar cuáles son los elementos expuestos de mi empresa, ya sean personas, áreas o procesos de mi empresa que queden expuestos frente a esa amenaza. ¿Listo? Bueno. Hurto, correcto. Inseguridad del sector, perfecto, causa. Vulnerabilidad a materiales para la continuidad del servicio. Digamos que los insumos serían la vulnerabilidad a los insumos. ¿O que se pueden hurtar? ¿O los bienes de la empresa? Sí, profe, equipos de cómputo, otros materiales,
Entonces, No sé, equipos, todo. equipos, insumos y productos podrían hurtarse, ¿cierto? Entonces, esa es la Inclusive vulnerabilidad. como ahí recaudan dinero, también pueden haber pérdidas de dinero. Ok, entonces hay que definir muy bien esos aspectos. Eso es muy importante, definir bien cuáles son los elementos vulnerables de la empresa. No que quede tan amplio, materiales para la continuidad de servicio no, sino definir bien los elementos que son vulnerables. Y la consecuencia del lucro cesante por la suspensión de operación mientras se normalizan las actividades. Aquí la consecuencia es la pérdida económica de materiales, insumos y dinero sería la consecuencia, ¿cierto? Bueno, me parece perfecto hasta ahí. Si quieres, sigues con la 5, ¿vale? Sí, señor. Entonces, para el riesgo 1, denominado sismo, encontramos una probabilidad remota y un impacto crítico, es decir, ponderación 1 y 10, cuyo valor definitivo nos da un 10. En el riesgo 2, explosión, lo encontramos como remoto, pero con un impacto catastrófico. Por ello, el valor nos da un 20. En el riesgo tecnológico, tenemos una probabilidad de 2, pero tiene un impacto de 10, crítico, dando un valor de 20. Para el tema de la liquidez, es un riesgo moderado, pero tiene un impacto crítico para la compañía, nos da un valor de 30. Perdón. Y el hurto, que es el riesgo 5, nos da una probabilidad 2 ocasional y un impacto grave, que debería tener una ponderación de 10. Perfecto. Listo. Me parece muy bien, muy bien. Y si se dan cuenta, aquí cambió el riesgo 1. Cuando yo hice la exposición, yo le coloqué probabilidad 1, impacto 20, catastrófico, porque estaba yo diciendo, no, es que estas son instalaciones viejitas, es una bodega que está muy mal construida, y si hay un sismo de 7, pues se va a ir al piso y el impacto va a ser definitivo, va a acabar con todo lo de mi empresa. En este caso, todo va a cambiar, depende de qué elementos, como lo dije inicialmente, depende de 2 elementos. La fragilidad, que tiene que ver si esa edificación es sismo resistente, y la susceptibilidad, pues la susceptibilidad en un sismo es igual para todos, pero dependiendo de la fragilidad, aquí cambia el valor. Entonces aquí vemos un ejemplo. Como vemos que se nos está acabando el tiempo, y eso está programado hasta las 11, vamos a pasar al segundo ejercicio. Y ahorita cuando regresemos voy a llamar aleatoriamente a cualquier grupo. De todas formas, yo roté por todos los grupos durante el ejercicio y vi que hicieron un muy buen trabajo. Hicieron muy buen trabajo y considero que con las observaciones y las apreciaciones que hicimos ahorita con el grupo 1, acabamos de resolver algunas preguntas e inquietudes relacionadas con el resto de grupos. Entonces vamos a explicar el siguiente ejercicio y volvemos a sala nuevamente. También les queremos recordar que por favor en el chat vayan diligenciando sus nombres, apellidos, nombre de empresa, sector económico y ubicación para conocer entonces con quiénes contamos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, vamos a hacer ya lo que es la valoración. Esta valoración es muy importante para poder nosotros hacer un análisis macro de la empresa. Ahora bien, es cierto que cuando yo hago una matriz de riesgos en mi empresa, la puedo hacer por procesos, la puedo hacer por actividades, o si es un proyecto, la hago para un proyecto la matriz. Normalmente, si vamos a hablar que vamos a hacer la matriz de riesgos, o sea, vamos a aplicar esta metodología a toda la empresa, la vamos a hacer por procesos. Normalmente, entonces, cogemos proceso por proceso y cada proceso, con las personas involucradas dentro del proceso, evalúan cuáles son los riesgos del proceso, cuáles son las vulnerabilidades que tiene su proceso y asimismo, hace una evaluación del riesgo. Pero después de que yo hago la evaluación del riesgo, tengo que mirar cómo está mi proceso y después yo a nivel general, ya a nivel directivo para tomar decisiones, tengo que mirar cómo está el riesgo general en mi empresa. Están escribiendo en el chat. Ok, listo.
Entonces, es importante establecer unos criterios para hacer una valoración del riesgo general. Entonces, esos criterios los hemos definido con un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto y un riesgo muy alto. Estos criterios es para yo poder llevar después todos estos riesgos que ya identifiqué en mi empresa y los valoré, llevarlos a un mapa de calor. En ese mapa de calor yo voy a situar mis riesgos y situando mis riesgos me hago una visión holística de cómo está mi empresa con relación a los riesgos. Si mis riesgos están muy a la derecha superior, quiere decir que mi empresa está en peligro, o sea, mi empresa está en una situación crítica, que tengo que tomar medidas inmediatas y medidas estratégicas de la alta dirección, incluso de juntas directivas o de dueños y socios de empresa para poder llevar esos riesgos a la mejor posición, que es la inferior izquierda. Entonces yo manejo estos criterios también son muy propios de la empresa, pero se les recomiendo que manejen estos mismos criterios para hacer esa evaluación general o esa valoración general de su empresa. Tenemos que un riesgo bajo no puede dar la cifra tiene que estar mayor a 0, o sea, a partir de 1, y menor a 5. O sea, quiere decir que debe estar entre 1 y 4. Entre 1 y 4 es el riesgo. Para que sea un riesgo medio, tiene que estar entre 5 y menor a 20, o sea, 19. Un alto tiene que ser igual a 20 y menor de 50, y uno muy alto debe ser igual a 50, y también, o debe estar entre 50 y 100, mejor dicho. Asimismo, entonces nosotros venimos a un mapa de calor. Y si cogemos el ejemplo visto inicialmente, donde vimos que nosotros teníamos aquí el sismo, como lo había colocado yo, probabilidad 1, remota, impacto 20, catastrófica, el valor es 20. Entonces yo voy con este número, el 1 y el 20. Tengamos en cuenta este ejercicio, el 1 y el 20 del riesgo 1. Entonces yo voy para aquí al riesgo 1. Entonces digo que mi probabilidad o frecuencia es 1 y mi impacto o consecuencia es 20. ¿Dónde coloco el riesgo 1? En esta posición, donde me dio el resultado. Remoto 1, catastrófico 20, donde se une el 1 con el 20 es el resultado. Si el mío hubiera sido 3 con 10, colocaría aquí el R1. Y así sucesivamente. Entonces, si yo el riesgo mío número 2 lo tengo catalogado que es ocasional y las consecuencias son graves, entonces sitúo el riesgo 2 en esta posición. Y si digo que mi riesgo 3 es constante y el impacto es crítico, sitúo mi riesgo 3 aquí en esta posición. Y si digo que mi riesgo número 4 es frecuente y que así mismo es catastrófica las consecuencias, sitúo mi riesgo número 4 en esta otra posición. Y si digo que mi riesgo 5 es moderado, pero el impacto es leve, sitúo mi riesgo 5 acá. ¿Soy claro hasta ahí? Entonces, ese ejercicio el que vamos a hacer, coger los riesgos y llevarlos, esto es un ejercicio muy rápido. Coger mi riesgo y llevarlo a esa posición. Y después de eso cojo y traigo mis riesgos. Miro cuántos riesgos están en verde. El ejercicio que hice ahorita, teníamos 2 riesgos en verde, entonces coloco aquí el riesgo. En este caso tengo un solo riesgo, porque estoy haciendo un solo riesgo. Entonces digo que es alto 1. Eso quiere decir que es el 100% de los riesgos total acá. Entonces, así mismo vamos a hacer el ejercicio, dependiendo cómo queden ubicados. Si aquí queda 1, aquí queda un solo riesgo, y aquí queda un solo riesgo, y aquí quedan 2 riesgos. Entonces, así sucesivamente aquí irá el porcentaje equivalente a ese riesgo, que sería el 20%, otro 20%, otro 20% y otro 40% si fuera 1, 1, 1 y 2, por ejemplo. Para un total de 5 riesgos, 100%. Lógicamente, en una empresa normal pueden haber 20, 30 riesgos, dependiendo de la cantidad de procesos que tenga la empresa y dependiendo de la cantidad de riesgos que haya identificado y también dependiendo del tipo de riesgo que haya incluido dentro de esa matriz. Si yo hago un risk management de toda mi empresa, donde incluyo riesgos de seguridad y salud del trabajo, riesgos financieros, riesgos operativos, riesgos de SARLAF, riesgos de corrupción, riesgos de exportación, si manejo algunos riesgos relacionados con BAS o EA, en fin,
pues el listado de riesgos o la batería de riesgos puede tener 30, 40, 50 riesgos. Y así sucesivamente esta matriz va a quedar llena de riesgos. Lo importante es que los riesgos estén situados, la mayor parte de los riesgos hacia acá, para yo poder, y algunos pocos en este sector. Pero si cuando yo hago esa matriz de 30, 40 riesgos, la mayoría de mis riesgos están situados en este campo, es crítico. Es una situación bien incómoda para la compañía. Entonces, lo que yo tengo que hacer como gerente, como dueño, como director de un área o jefe de un proceso, es coger todos esos riesgos que tengo situados en esta parte roja o naranja y traerlos hacia la verde. ¿Cómo se traen? Ya ahí se aplican los controles, se hace una nueva medición y se empiezan a hacer los tratamientos mediante planes de acción. Estos riesgos es muy importante tener en cuenta que los riesgos altos son riesgos que pueden colocar en peligro la continuidad del negocio. Quiere decir que esos riesgos son riesgos que deben tener un tratamiento y un cuidado especial desde la junta directiva, desde las cabezas de la organización, porque pueden colocar en riesgo la operación de mi empresa, llevarme a la quiebra. Si los riesgos son altos, quieren decir que esos riesgos tienen que tener el ojo y la supervisión de los directores de la empresa, las cabezas de los procesos, deben estar muy pendientes de ese riesgo. Si los riesgos son medios, podría decir uno que esos riesgos deben estar en la supervisión y la cabeza de otro o de un nivel directivo medio, supervisores, coordinadores que tienen esa capacidad. Y los riesgos bajos, puede uno decir esos riesgos, yo le hago un monitoreo más espaciado y son riesgos que lo puedes manejar desde la operación, desde ciertas áreas de otro nivel inferior. Asimismo, este grado o este mapa de calor me dice a mí qué tanto cuidado tengo que colocarle yo a los riesgos. Si yo tengo riesgos situados acá, tengo que hacerle controles diarios, y si no son diarios, por lo menos semanales, para poder estar midiendo cualquier cambio, porque es que los riesgos no son estáticos. El contexto de una organización no es estático. Las organizaciones son seres vivos, como dije inicialmente, entonces las organizaciones son dinámicas, es decir, que los riesgos son dinámicos también. Entonces, por lo tanto, tengo que hacerle un monitoreo con un periodo de tiempo más frecuente a estos riesgos y a estos con unos de monitoreo y de revisión un poco más espaciados. Digamos que es la forma de uno centrarse en lo importante y dejar a un lado lo que no es tan importante, pero tiene que tener también cierta atención. Bueno, entonces ese es el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Vamos a ir a las salas otra vez. Astrid, no sé si se puede dividir las salas en los mismos grupos o cómo se puede hacer el ejercicio. Sí, sí se puede dividir las salas en los mismos grupos. Entonces, perfecto. Entonces, no sé si alguna persona tiene alguna pregunta, alguna duda con relación al siguiente ejercicio que vamos a realizar. Veo que ninguna. Entonces, ¿alguien está escribiendo en el chat? No. Entonces, si quiere, sí, hay algunas preguntas en el chat. No. Ángela, bueno, está en escala de alto. Ok. Dice Edwin, el 20 está en la escala de alto. No entiendo aquí. Exacto, el 20. Pero es el 20 en el resultado final, 20. 20. Igual a 20 menor de 50, exacto, sí. Vea que da aquí. Igual a 20 menor a 50. No sé si esa era la pregunta que tenías. Aquí está. Gloria. ¿O a qué hace sí, relación? no, está bien, así está bien. Vale. Listo, entonces vamos a ir a la sala cuando tú digas, Astrid. Bueno, volvemos a la sala general, ya estamos sobre el tiempo, ya estamos prácticamente terminando nuestra sesión. Yo les quiero solamente preguntar, porque lo que hicimos ahorita en las salas, yo roté por algunas salas. Quería saber si alguna sala tiene alguna inquietud. Por las salas que roté, vi que hicieron bien el ejercicio. ¿Hay alguna sala con alguna pregunta, inquietud? Sí, el equipo de nosotros. Dime.
Teníamos una duda frente, pues, que si tenía que dar el 100%, porque habían unos riesgos como que manejaban el mismo número, entonces teníamos como una duda en eso. Preséntame, ¿quién me puede presentar y miramos a ver si, porque debe dar el 100%? Sí, ya Lisset puede ayudarnos. Ya dejé de presentar, Lisset, si quiere presentas, eso. Sí, ahí está, yo veo que si hay un riesgo en medio es el 20%, ¿cierto? Si en alto hay 3 riesgos son 60%. Y en muy alto hay 1, es el 20%. Si yo sumo ahí, debe dar el 100%. ¿Es correcto? Ah, perfecto, sí. No sé si de pronto de los que estaban conmigo tienen alguna otra duda. Déjame ver ese mapa de calor, Lisset, porfa. Perfecto, ahí que veo la ubicación, que hay un riesgo en amarillo, que es medio, son riesgo medio. Veo 3 riesgos en naranja, en alto, y veo un riesgo en rojo. Así quedó delimitado, ¿cierto? Perfecto. Yo veo que hicieron muy bien el ejercicio. Además, era un ejercicio muy sencillo. Para que le diga a María para que... ¿Perdón? Era un ejercicio muy sencillo, era traer la plantilla 5, traerla a este mapa de calor para poder asimismo definir cómo están ubicados los riesgos. Aquí, ¿qué es importante? Importante darnos cuenta de una cosa. Aquí estamos manejando 5 riesgos nomás, pero normalmente una empresa puede manejar un inventario de riesgos de 60 riesgos, 70 riesgos, dependiendo pues de la operación, dependiendo de los riesgos que esté listando, el tipo de riesgo que esté listando. Entonces lo importante es que cuando, hago un paréntesis, estamos hablando de riesgos puros. ¿Qué son riesgos puros? Son riesgos que no han tenido ningún tipo de control, y mucho menos tratamientos, y todavía mucho menos planes de acción. Por lo tanto, los riesgos puros son esos riesgos así, crudos, esos riesgos sin ningún tipo de acción por parte de la empresa. Entonces es muy normal que cuando yo saque riesgos puros, la mayoría de mis riesgos puros estén situados en la parte roja o en la parte naranja y amarilla de mi mapa de calor. Cuando yo me le empiezo a hacer ya tratamientos o inicialmente controles, yo puedo pasar mis riesgos a hacer riesgos inherentes con esos controles, y es posible que muchos riesgos empiecen a bajar de ese sitio rojo hacia el naranja y hacia el amarillo, y después de que haga tratamientos y planes de acción, esos riesgos van a quedar en riesgos residuales, y la idea es traer todos esos riesgos de allá, de ese mapa rojo, traerlo lo que más pueda hacia el verde, pero hablando con cosas reales. No es que yo me inventé un formato y ya con ese formato bajé el riesgo de 100, lo bajé a 1. No, hay que ser coherente, porque hay que ser, o sea, ese es un ejercicio de realmente apropiarse del tema, de apropiarse de los riesgos, de ejecutar planes de acción. ¿Por qué son importantes los planes de acción? Porque es que mucha gente se queda en la pura matriz. Y esa matriz, cuando uno va al proceso, el proceso ni siquiera conoce cuáles son los tratamientos que tiene que hacer los riesgos. El plan de acción le va a decir a ese líder de proceso, o a ese líder de actividad, o a ese jefe de esa actividad, qué tiene que hacer con un plan de trabajo para empezar a coger y tratar y controlar esos riesgos. Entonces, de ahí la importancia. Entonces, aquí viene el análisis. Cuando yo hago ese análisis y empiezo a hacer ese proceso, es donde viene la importancia de yo poder hacer un tratamiento. Lisset, si me permites, me das pantalla, por favor, terminas de hacer la presentación. Gracias. Para terminar el ejercicio, les quiero presentar la matriz que les mandé. Que esa matriz no la trabajamos, esa matriz se las envié para que ustedes hicieran ese proceso, para que al interior de cada empresa pudieran, algunos tendrán ya matrices, algunas empresas tendrán matrices, las que no tengan pueden emplear esta, y las que ya tengan matrices y crean que alguno de estos puntos es valioso, pues utilícelo. Pero aquí esta matriz me va a decir a mí cuál es el riesgo, qué es ese escenario de riesgo, la descripción del riesgo,
¿Cómo clasifico el riesgo? ¿Qué es clasificar el riesgo? Decir si es un riesgo operativo, si es un riesgo estratégico, si es un riesgo de tipo táctico, ¿qué nivel? O sea, ¿qué clasificación le doy a ese riesgo? ¿Qué me genera? ¿Qué agente genera el riesgo? No qué lo genera, no la causa, sino qué agente genera, qué persona, qué proceso, qué actividad de mi organización está generando ese riesgo, porque muchas veces mi proceso no tiene riesgo, pero un proceso que me manda a mí un insumo me genera a mí un riesgo. Entonces hay que mirar cuál es el generador de ese riesgo. ¿Cuál es la causa de ese riesgo? Ya lo vimos. También cuáles fueron las consecuencias. El valor, ese valor que le dimos tiene que estar relacionado con esa misma tabla, si es frecuente, si es constante. Esto tiene aquí una matriz donde yo le aplico, bueno, aquí en la presentación no me la deja, pero eso tiene, allá en sus matrices la pueden desplegar y de una le va a dar la valoración. Aquí le doy yo la valoración. Esto es riesgo 3, es ocasional. Esto es riesgo 5, es frecuente. Esto es riesgo 1, es remoto. Pero es crítico, o es moderado, o es leve. Y al final me va a dar un resultado acá. Aquí ya este resultado es automático. Aquí empiezo yo a aplicar los controles, que es la primera fase. Hasta aquí los riesgos son puros. Hasta aquí los riesgos son puros. Hasta este color azul son los riesgos puros. Pero aquí empiezo yo a aplicarle controles, a describir el control, a mirar si es de tipo correctivo, preventivo, detectivo. Si queda documentado ese control, ¿dónde va a quedar el documento? Es importante porque ya vimos en la ISO 30000 que hay un registro de documentación donde queda documentado ese control, si se puede aplicar o no, si la eficacia es baja, media o alta, porque hay que mirar, hay controles que la eficacia es baja, pero hay controles que la eficacia es alta, entonces eso cambia el resultado. La ocurrencia, si es diaria, si ese control es diario, yo les decía, si es un control en rojo debe ser diario, pero si es un control por allá en verde, le podemos aplicar un control anual, ¿cierto? Y aquí empieza ya a cambiar el valor. Si yo antes tenía ya un 5, puedo decir ya con como la efectividad es baja, entonces vamos a pasarlo a 4. Pero la efectividad la eficacia de mi control es alto, entonces ya lo puedo bajar a 2. Entonces ya va cambiando la nueva valoración del riesgo y me va a cambiar a mí aquí. El impacto puede ser el mismo. Digamos que el impacto puede ser 5 como el anterior, pero ya yo le bajé la frecuencia a remoto y ya me cambió. Y aquí ya se me vuelven los riesgos en riesgos inherentes. Y empiezo yo después a aplicar una matriz de tratamiento. Entonces hago una acción de tratamiento, un tipo de implementación. Ya estos tratamientos delimitan planes de acción, por lo tanto ya a partir de cada uno de estos tratamientos hay que mirar cuáles riesgos siguen siendo rojos o siguen siendo naranjas, y a esos riesgos tengo que hacerle un plan de acción. Y debe haber un responsable del manejo del tratamiento de ese riesgo. Entonces, esto es lo que en sí, este fue el ejercicio que hicimos. Ya para terminar, no vamos a hacer exposición, únicamente la pregunta. Espero que haya sido muy valioso lo que hicimos el día de hoy. Solamente les quiero dejar a ustedes un mensaje de lo que es una empresa resiliente. Una empresa resiliente para mí es una empresa que no solo sobrevive a los cambios, sino que es necesario que ella brille con mayor intensidad después de que pase esos cambios. Debe brillar con mayor intensidad. Es una forma de renovarse, de ser una mejor empresa, un mejor organismo vivo. Y sobre todo vencer todos los avatares del tiempo, porque la resiliencia tiene que ver con eso, de sobrevivir, de permanecer en el tiempo, de ser esas empresas que duren el tiempo, no lo que normalmente sucede, desafortunadamente, que la mayoría de las empresas que se crean en los primeros 5 años quiebran o desaparecen, no solamente por quiebras. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta, una empresa resiliente no solo debe sobrevivir a los cambios, como lo que estamos sufriendo hoy en día con la pandemia, sino que además debe brillar con mayor intensidad después de cada uno de esos cambios que tenga esa empresa, y debe vencer todos los avatares del tiempo. Eso es una empresa resiliente. Aquí los invito nuevamente a que se postulen a ser empresa resiliente en la noche de los mejores y cohesiones,
demuestren que son empresas resilientes, son empresas que quieren implementar un proceso. FENALCO Antioquia viene desarrollando un gran conocimiento. En estos momentos tenemos un know-how importantísimo en FENALCO Antioquia relacionado con temas de continuidad de negocio, con gestión del riesgo, y crear todas esas mejores prácticas dentro de los afiliados y para hacerlos empresas resilientes, que tengan una metodología efectiva en la gestión del riesgo y tengan una aplicación efectiva en la continuidad de negocio y puedan desarrollar empresas fuertes, empresas permanentes, empresas que puedan sobrevivir a todos esos cambios, empresas que puedan brillar con mayor intensidad y que puedan surtir los avatares del tiempo. Entonces los hago ya una invitación. Este certificado de empresa resiliente que ven acá no ha sido puesto ahí por casualidad. Es un proceso que lleva años, FENALCO desarrollando ese proceso. FENALCO lleva más de 4 años, casi 5 años, desarrollando una metodología, un know-how en empresa resiliente, en conocimiento en gestión del riesgo, en continuidad de negocio. Por lo tanto, los invitamos a ser parte de este nuevo proyecto. Medellín, una ciudad que no para de crecer. Ejemplo de innovación y resiliencia, que mira siempre hacia el futuro, anticipándose a los acontecimientos, creando mejores oportunidades y teniendo siempre como objetivo mejorar la calidad de vida de sus habitantes, contribuyendo con sus ideas al crecimiento del país. En un contexto de desarrollo y calidad de vida, FENALCO Antioquia decide apostarle a la calidad empresarial, promoviendo buenas prácticas para fortalecer sus negocios y darles continuidad en el tiempo. Su programa Gestiona el Riesgo, Fortalezco mi Negocio evoluciona, pensando en nuevas herramientas para contribuir a la gestión del riesgo en la región. Queremos proveer las herramientas necesarias para hacer una adecuada gestión del riesgo al interior de cualquier negocio. Financiación, aseguramiento, soluciones tecnológicas, asesorías especializadas y acciones formativas. Herramientas que fortalezcan al empresario y su equipo, preparándolo para identificar los riesgos y así poder reducirlos, tratarlos, controlarlos y mitigarlos, evitando poner en peligro el bienestar de su negocio. Reconocer y gestionar el riesgo es estar un paso adelante. Es momento de implementar las herramientas adecuadas de continuidad del negocio y así garantizar la supervivencia del mismo. Un ecosistema de alto valor que permitirá brindarle crecimiento y sostenibilidad a las empresas. Tenemos la solución. Vendrá pronto. Bueno, es la invitación que les hago a todos ustedes. No sé si tengan alguna pregunta ya para finalizar esta charla, este taller. Espero que haya sido muy útil para todos ustedes. Esta presentación va a quedar disponible en la página, en el perfil de YouTube de FENALCO. No sé dónde más va a quedar disponible a futuro. De pronto me ayuda Mónica a Street. Si tienen alguna pregunta la pueden realizar. Les agradezco a todos ustedes por permanecer estas 3 horas larguitas en este taller. Espero que se hayan llevado una herramienta útil, hayan podido apropiarse de este conocimiento, porque ese es el objetivo de FENALCO, que se apropien de estas herramientas para que las empresas que están alrededor de FENALCO, que son afiliadas a FENALCO, que hacen parte de esta federación, se vuelvan empresas fuertes y empresas resilientes y que sobrevivan a todos estos avatares del tiempo. Muchas gracias. Enormemente a los aliados, la Cámara de Comercio de Oriente Antioqueño, la incubadora de empresas Génesis, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de La Ceja, la Cámara de Comercio de Urabá, la Alcaldía de Apartado y de igual forma al experto en gestión del riesgo Edwin Sánchez por este maravilloso taller y a los gerentes regionales de Oriente y Urabá, Jainer Osorio y Karen Martínez, respectivamente. Muchísimas gracias.